Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección en la que Alejandro Rubinstein desde México nos devela los detalles de la genealogía judía de los nombres. Y en este caso, Alejandro, vamos a seguir hablando desde el punto de vista histórico, ¿no? Bienvenido a Radio Sefarad otra vez. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal a todos los escuchas? Pues la realidad es de que sí vamos a seguir este trayecto histórico y ahora nos vamos a concentrar en lo que es el periodo helenístico. El periodo helenístico, en lo que hoy conocemos como la Tierra de Israel, pudiera ser considerado prácticamente en dos etapas, una muy corta y una con una presencia mayor y que va muy acorde a esta época que ya se asoma, la época decembrina. Resulta ser que Alejandro el Grande subyugó a Persia en el año 332 antes de la era común y como consecuencia, como parte de los territorios que Persia tenía bajo su control, estaba Judea, que entonces cae en el poder de Alejandro el Grande y se mantiene como tal dentro de su poderío hasta el año 323. Ese es un periodo muy pequeño, estamos hablando de escasamente 9 años, pero resulta ser que Alejandro tuvo una vida muy corta, escasamente rebasó las 3 décadas, y por lo tanto, al fallecer él, se perdió el gran terreno que se había ganado. ¿Y a qué me quiero referir? Alejandro había obtenido el apoyo de los pueblos que había conquistado porque Alejandro se distinguía por su tolerancia religiosa. Y esto es un elemento muy importante porque su plan de helenización era un plan, pues pudiéramos decirlo como un plan suave, un plan amable, no un plan agresivo como posteriormente se dio. Con la muerte de Alejandro, su reino se desintegra, Judea cae en manos de los Ptolomeos egipcios, que aunque si bien trataron a los judíos con benevolencia, de poco en poco la cultura griega se fue asentando con mayor importancia en aquellos terrenos y los judíos del exilio post-babilónico querían preservar no solo la práctica religiosa, sino inclusive las prácticas babilónicas de las cuales habían ya estado muy acostumbrados. ¿Qué es lo que viene a determinar que las corrientes tengan un choque? Pues fue la presencia del rey Antíoco, o conocido como Antiochus Epifano, que trató de sustituir el culto judío por el culto pagano. Y es así como esto conllevó a una explosión patriótica y a la famosísima revuelta de los macabeos, que en escasos días estaremos iniciando la celebración del pueblo de Israel, ya que conmemoramos estos eventos heroicos que se dieron alrededor del año 168 antes de la era común. En este periodo, los judíos habían entrado en un contacto con muchos pueblos y con muchas culturas que habían sido helenizadas de mayor o menor manera, pero el tema era que la excepción en esa zona se daba en la cultura aramea, en la parte conocida hoy como Siria y la parte superior de Mesopotamia. Esto hizo que influyera al judaísmo porque ahí nos habíamos asentado años atrás, como ya lo hemos comentado, y por lo tanto esta influencia de la cultura aramea generó un rol muy importante en el establecimiento de nombres judíos. Y al quererse imponer la cultura helénica sobre la cultura post-babilónica aramea, empieza el choque. Y este choque vale la pena decirlo a partir de nombres que ya eran de uso común en esa época. Y vamos a empezar mejor por los nombres arameos para que de ahí entendamos cuál es la evolución que hubo con los nombres griegos. Por ejemplo, los nombres arameos de uso común en esa época eran Admón, Gedirim, Yejejonem, Yejonia, Yevilla, Yose, que después evolucionó a José, y evidentemente es una sincopía del nombre hebreo Yosef,
Hablamos también de otra sincopía, el caso del nombre Oniá, que viene a ser un cambio sobre el nombre original, que es Nehoniá, Poirá, Prajiá y Shetach. Esos son claramente nombres arameos, y otros más cuya fonética también es aramea, es nombres como el de Bobá, Butá, Jabubá, Hashmonaí, que lo conocemos, que es la base del segundo nombre, o de lo que pudiera ser el inicio de los apellidos en el pueblo de Israel, que empleaba el padre de estos 5 gloriosos hermanos, Matatías o Matitiao el Hashmonaí. Este nombre Hashmonaí, vale la pena hacer un alto en el camino, es claramente arameo porque Matatías estaba utilizando este nombre en remembranza a su abuelo, que fue una figura fundamental. Y curiosamente podemos ver cómo no se fueron transmitiendo ni los nombres ni los apellidos de manera directa de padres a hijos en esa época. Pues bien, tenemos otros nombres como el de Gadai, Gamba, Ishai, Yanai, Macbai, Macbai, Menaí, Nital, Tabai y Sivá. Como podemos escuchar, la gran mayoría terminan con el sufijo AI o con la última vocal, es la letra A. Y eso es muy notorio del arameo. Así es como ya empezamos a encontrar que hay nombres de mucha presencia aramea en la época en que Alejandro llega a ese territorio. Y Alejandro se convierte en un nombre de uso común, toda vez de que precisamente al haber sido un rey muy noble, obtuvo la promesa de los grandes sacerdotes del pueblo de Israel de que todo hijo varón que naciese durante el siguiente año, en reconocimiento a la presencia del benévolo Alejandro, iba a recibir ese nombre. No es mi caso, pero sin embargo sí llevo yo una tradición ya bastante antigua, como podrán escuchar. Otro de los nombres hebreos que ya también empezaron a aplicarse en esa época era el nombre en hebreo Hyrcanos, pero que realmente el nombre griego es Hyrcanos, que se refiere a uno de los sacerdotes de más alto nivel dentro de la familia Hasbonea. El nombre de Antígono Ish Sukkó es otro de los nombres ya también con influencia griega y que resulta ser uno de los profesores de la Mishnah, de tal suerte que ya encontramos fórmulas griegas tan comunes en Grecia, pero no tanto en la tierra de Judá, como las siguientes: Amintas, Andrónicus, Antiochus, Antipater, Apolonio, Aristóbulo, Baquio, Boto, Jarea, Diodoro, Doroteo, Dositeo, Eupolumeo, Jasón, Cleodemus, Lisímaco, Menelao, Numenio, Pitolao, Polio, Ptolomeo, evidentemente, ante la influencia que había en la tierra de Egipto, Silás, Sosipater, Teodoro, que resulta ser curiosamente mi segundo nombre, y Terodoto. Estos son nombres griegos que eran una de las porciones más importantes empleadas en Grecia y que también se traspasaron a la tierra de Judá. Hay un conocimiento muy claro del empleo de estos nombres, por cuanto que algunas de las lápidas que se lograron conservar de esta época nos traen nombres tan poco conocidos como el de Trifón, Teudá, Simaco, Sónico, Escolástico, Nicodemo, Orión, Eudemia, Eucolo, Arquelao, Andrea y así muchos otros. Esta es apenas una muy pequeña selección de todos los nombres griegos que se empleaban en esa época. La realidad es de que lo que empezó siendo una invitación amable para la helenización y después una forzosa elección, se convirtió en tal vez el primer caso de la adopción compulsiva de nombres y que después, al paso de los siglos, fue la adopción compulsiva de apellidos para el pueblo de Israel.
es una de las normas muy claras para poder extraer el culto del pueblo de Israel, toda vez que no esté utilizando los nombres que comúnmente, como ya lo hemos visto, forman parte de la tradición bíblica. En esta época, de igual manera, se estaban empleando ya también bidenominaciones. En algún otro programa hablamos de esta particular característica dentro del pueblo de Israel. Bueno, pues ¿de dónde nace? De esta época, la época helenística, porque tenemos ejemplos de nombres dobles ya utilizados por judíos ya después de este exilio babilónico, como el de Baltasar Daniel o el de la propia Esther, que utilizaba el nombre de Esther, y el de Hadasa de manera indistinta, uno con la cultura persa y otro con la cultura hebrea. Ya en el periodo seleucida, esto es, estamos hablando del IV siglo al II siglo antes de la era común, ya eran mucho más empleados los siguientes dobles nombres: Absalión Polión, Aca Aimare, Esdra Betó, Herodes Agripa, muy conocido naturalmente, Hilel Julius, Joaquim Alquimós, Yosef Isé, Jaim Sósimo, Mahalel Yehudá, Malich Clodemus y una gran serie que pudiéramos tomarnos mucho tiempo más en seguirlo leyendo. La costumbre de establecer el nombre por a los recién nacidos en función al nombre de los padres o de la familia o inclusive de benefactores que hoy los llamamos padrinos, así como la práctica del establecimiento del nombre de un niño hacia su abuelo, fue muy común a partir de esta época empleada por los judíos. Esto es, los nombres empezaban a repetirse con mucha más frecuencia y de hecho los 4 nombres de cuño más común en ese entonces fueron el que ya hemos citado, el de Hircano, el de Sutra, el de Simeón y también el de José o Yosef, que aunque siendo hebreos también fueron adoptados por la cultura hebrea. Esto va a seguir evolucionando y nos va a llevar indefectiblemente a la época de los romanos, a donde vamos adoptando otro tipo de nombres. Pero vale la pena explicar orígenes de nombres de personajes de esta historia que van definiendo su carácter, porque el nombre, eso es, una definición del carácter de su portador. Alejandro en griego está conformado por 2 vocablos: alexo, que es apartar, rechazar o proteger, y por otro lado, andros, que es el hombre, el protector. Esto significa que el nombre de Alejandro significa protector de los hombres. Y Alejandro el Magno, Alejandro el Macedonio, precisamente se distinguió por ese tipo de actividades y por eso fue tan querido y tan recordado en la historia que al día de hoy se le sigue honrando llevando el nombre de Alejandro en el pueblo de Israel. Cosa distinta, y por eso quería hacer el contraste, con el nombre de Antíoco, porque Antíoco, que originalmente es Antiojos en griego y evoluciona a Antiochus al latín, se convierte en el siguiente nombre gracias a 2 vocablos. La primera parte es anti, que es contra o opuesto, y el vocablo exos, que es tengo. Esto es, el que es una persona que se contrasta, el que se opone, el que hace frente. Y el contraste de Antíochos hacia el pueblo de Israel fue notorio y hoy no conocemos absolutamente a nadie dentro del pueblo de Israel que se atreva a utilizar ese nombre. ¿Qué te parece, Jorge? Pues como siempre, muy interesante y muy esclarecedor. Y también, en mi caso, pues me asombro de la cantidad de nombres que mencionas, muchos de ellos que es la primera vez en mi vida, debo confesar, que me suenan y que no sabía que se habían utilizado en el pueblo judío. Efectivamente, ha habido una gran riqueza, pero que dejó ya de ser empleada por razón de la evolución, no solo de la historia, sino también de nuestra presencia en la geografía mundial.
Muy bien, pues con este capítulo de nuestra historia y su influencia en la evolución de los nombres, acabamos por hoy. Supongo que la próxima entrega seguiremos hablando del siguiente periodo histórico de los romanos. Indudablemente, hacia ese periodo nos vamos a dirigir. Pues hasta entonces, hasta dentro de 2 semanas, muchas gracias y aprovechando, ya que lo mencionaste, Hag Sameach, feliz Hanukkah para ti y para los tuyos. Igualmente para ustedes y para todos los radioescuchas. שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו